Comenzamos con el estudio del día de hoy y hemos estado hablando esta última semana acerca de la mirada de Dios, ¿cierto? A pesar, bueno, que si decimos la mirada de Dios el Padre, eh, de partida Dios es espíritu, por lo tanto no tiene ojos. La Biblia nos habla, ¿cierto?, acerca de la mirada de Dios, de sus ojos, su mirada puestos en nosotros, su mano, todo lo demás, pero Dios es espíritu. Nosotros tratamos de entender a Dios y los antiguos también intentaban entender a Dios por medio de estas expresiones, la mano de Dios, el rostro del Señor, su barba, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que Dios es espíritu, así que no tiene un cuerpo como el nuestro. A veces nosotros pensamos que Dios es semejante a nosotros en lo físico, que tiene una cabeza, tendrá pelo, no tendrá pelo, tendrá barba, no tendrá barba. La Biblia se refiere a él de repente con algunas expresiones humanas y con características del cuerpo de una persona, pero Dios es espíritu, ¿ya? La encarnación de Dios el Padre es el Hijo, es Jesús, y ese tuvo manos, pies, ¿cierto? Y todo lo demás. Eh, Así que a veces nosotros tendemos a pensar de esta manera. No está mal hablar acerca del dedo de Dios, de la mano de Dios, de la mirada de Dios, si lo entendemos de un punto de vista espiritual. Eso está bien aplicado, ¿ya? Pero no podemos limitar a Dios a un cuerpo. Por tanto, por otro lado, toda expresión que nosotros hagamos tratando de explicar y de entender a Dios va a ser un pálido homenaje a lo que Dios realmente es. Así que todo lo grande que se puede imaginar a Dios, Dios es mucho más grande que eso. Y gracias a Dios por eso también, porque en su inmensidad, eh, en lo incomprensible de Dios, nosotros decimos, Señor, nos quedamos cortos, así que eh, gracias a Dios por eso también. Si pudiéramos meter a Dios dentro de una botella, ¿cierto? Encajarlo, meterlo en una caja, tratar de explicarlo, ya Dios no sería Dios. Así que a veces tenemos que tratar de entender a Dios mediante un montón de expresiones humanas también. Y hablando acerca del ojo de Dios, la mirada de Dios, los ojos de Jesús, la mirada de Jesús, nuestra propia mirada, cómo miramos al resto, cómo el resto nos mira a nosotros, cómo nos mira a Dios, cómo frente a una misma circunstancia, a que silenciara, ahí lo silencia. Frente a una misma situación, ¿cómo mira Dios? ¿Cómo mira Jesús? ¿Cómo miramos nosotros? ¿Cómo mira el resto de la gente? ¿Cómo mira un cristiano? ¿Cómo mira un no creyente? ¿Cierto? Una misma situación. Y en esto hemos estado navegando esta última semana. Vamos a buscar hoy un pasaje, ya hablamos acerca de la mirada de Jesús para el joven rico, la mirada de Saqueo, también cierto, la mirada de Jesús a Saqueo. La semana pasada hablamos acerca de la mirada a la naturaleza, a la creación, lo creado, y cómo podemos descubrir a Dios mediante la observación, mediante el mirar la creación. Dios también nos habla por medio de lo que nosotros miramos u observamos en la naturaleza. Eh, el pastor también nos hablaba acerca de los sentidos el otro día, ¿cierto? Y en el devocional, también en la tarde del martes, nos hablaba un poco acerca de los sentidos, las manos, los pies, los ojos, el olfato, la vista y todo, cómo nosotros experimentamos a Dios a través de los sentidos, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca de un tipo de mirada especial y particular y que tal vez a veces puede que no nos agrade mucho, pero vamos a descubrir parte del carácter de Dios también mediante este tipo de mirada. Hay un pasaje que probablemente usted ya lo conoce y ha pasado por ahí, que es el relato acerca del hombre de la mano seca. Usted dice, ay, sí, sí, lo he escuchado, no me acuerdo dónde está, pero sí lo he escuchado. Bueno, el relato se repite en el libro de Mateo, capítulo 12, en el libro de Lucas, capítulo 6, y en el libro de Marcos, capítulo 3. Juan no registra este evento, ¿ya? Sí lo hace Mateo, sí lo hace Lucas y también lo hace Marcos. Y vamos a fijarnos en particular en el pasaje de Marcos, capítulo 3, porque Marcos nos entrega una visión distinta, ¿ya? Y aporta un detalle que ni Mateo ni Lucas observan, pero Marcos lo toma y lo registra, ¿ya? ¿Podemos confiar en lo que Marco nos relata? Sí, ya tal vez Marcos no participó tal vez visualmente de muchos de los eventos milagrosos de Jesús, pero sí lo hizo Pedro, ¿ya? Pedro conocía también a Marcos
La familia de Marcos también es conocida en la Biblia, por lo tanto, puede que Marcos haya recogido este relato de primera fuente, ya de los testigos más directos y presenciales. Así que si Marcos nos relata acá, en el capítulo, bueno, en el Evangelio según Marcos, ¿cierto? Y en el capítulo 3 podemos confiar en que su relato es fidedigno. Así que hay una expresión que aparece en Marcos y que no está en el mismo relato, ni en Lucas ni en Mateo, ¿ya? Y que vamos a llamar particularmente la atención por acá. Leo entonces en el capítulo 3 del Evangelio según Marcos: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo Jesús le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Versículo 4. Y les dijo: ¿es lícito o es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ya Jesús los pone ahí en una encrucijada porque ellos tenían un discurso con respecto al día de reposo. ¿Se acuerdan antes cuando en el día, la Semana Santa, el día viernes no se podía ni martillar un clavo? ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? No se podía hacer nada, menos martillar un clavo. Pero no se podía hacer ningún trabajo. Ese Viernes Santo no se hacía, era Viernes Santo. Hoy día usted sabe que eh, se trabaja, se hace de un cuanto hay. Y no es que no se respete, pero la gente ya ha olvidado, obviamente, de partida nunca fue el sentido original, ¿cierto?, del Viernes Santo. Y por otro lado, la observación de esos días de manera particular, dejar de hacer cosas, cuando el resto del año hacíamos lo que se nos ocurría. Entonces, también nosotros decimos, no le damos tanta importancia a ese tipo de eventos, ni los días, ni las restricciones que pueden haber, sino que nosotros creemos de que todo el año ha de conservarse la misma actitud delante del Señor. Y no tan solo en la gacha de Semana Santa, ¿cierto? Sino que toda la vida. Bueno, parte de la discusión era si en el día de reposo se podía hacer ciertas cosas, ¿cierto? Los discípulos, y Jesús mismo también, entre comillas, infringieron muchas veces el día de reposo, pero Jesús lo que quería hacer, rescatar realmente era el significado y conciencia real sobre el día de reposo. Si lo que estaba permitido o no era permitido, sino Jesús va más allá. Si está permitido hacer el bien, incluso en día de reposo. Entonces Jesús va un paso más allá para ponerlo a ellos contra la espada y la pared. Cuando ellos pretendían a él juzgarlo y criticarlo, ¿cierto? Jesús le da vuelta al discurso, para que ellos se den cuenta de su error, ¿ya? Y vamos a entrar un poco en ese detalle un poco más adelante. Pero ellos callaban, versículo 4. Versículo 5, y aquí creo que nos concentremos. Esta es la parte distinta del relato que hace Marcos, a diferencia del relato que hace Lucas y el relato que hace Mateo. Entonces, Jesús mirándolos, es Jesús quien mira ahora, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hay una observancia de parte de los fariseos, de parte de los religiosos de la época, de exponer a Jesús. Eh, Y la intención de Jesús, según cierto, cuando Jesús toma el rollo en Isaías y dice: aquí que he venido yo a liberar a los cautivos, qué sé yo, a proclamar el año agradable del Señor, dice Jesús que Él viene con buenas noticias, a hacer bien al pueblo, a hacer bien al hombre, a hacer bien a la humanidad. Pero estos fariseos estaban empeñados, ¿cierto?, en pasar por encima del bien para lograr su objetivo: exponer a Jesús, dejarlo en evidencia. Es increíble como muchas veces el bien común, el bien social, se deja de lado con el afán de destruir personas, de destruir el prestigio o destruir la historia de una persona. En política esto se ve todos los días, ¿cierto? A veces, con tal de destruir a un contrincante político, con el fin de destruir a un contrincante en la arena política, ¿ya? Una arena así como los gladiadores, como los luchadores, ¿cierto? A veces son capaces los mismos políticos de pasar por encima del bien de las personas, del bien común. A muchos políticos no les interesa el bien de las personas.
Les interesa destruir a su oponente y quedarse con el poder. Hay muchos políticos que sí creo de todo corazón que ellos están con la intención de ayudar a la gente, de ayudar, ¿cierto?, al pueblo y todo lo demás, todo el discurso que todos sabemos, ¿cierto?, de ambas partes. Hay gente honesta, hay gente que quiere el bien de las otras personas. Pero mucha gente también que de ambos bandos que se engolosinan con el poder, a veces son capaces de destruir políticas públicas que van en bien de las personas con el único afán de destruir a su oponente político. ¿Y los perjudicados quiénes son? El pueblo. En este caso hay un hombre con una necesidad. Y no tan solo un hombre, en este caso el hombre de la mano seca. Pero la historia de los evangelios y la historia de Jesús sobre la tierra está plagada de eventos en los cuales Jesús viene a hacer el bien, a entregar un mensaje de sanidad, de paz, de amor, de reconciliación, y se encuentra con esta pared de hombres que se echan a la espalda el bien común, el bien de la sociedad, el bien de los enfermos, de los cautivos, con tal de destruir la imagen de Jesús. Interesante de observar. Ahora, Jesús no era la primera vez que se enfrentaba con esto. Jesús muchas veces se enfrentó a eventos prácticamente iguales a este. Ya sea con un paralítico, ya sea con un ciego, ya sea con un hombre de una mano seca, ya sea con un hombre con un problema mental. Diversas situaciones. Jesús se enfrentó muchas veces a los religiosos de la época. Pero hay una expresión que causa Marcos. Ya hemos visto a Jesús observando a Zaqueo, hemos visto a Jesús observando al joven rico, hemos visto a Jesús observando a las multitudes y ahora lo vemos observando a los fariseos, a los religiosos de la época. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Versículo 5. Entonces Jesús los miró con enojo y tristeza. Y no quiero separar estas dos palabras, enojo y tristeza, porque no es solo enojo. Mirar con enojo y tristeza. Yo decía, Señor, ¿cómo puedo entender esto? Bueno, lo más cercano que me llegaba a mi mente es cuando un ser querido nos defrauda. Creo que esto, hermano, a todos los puede llegar, ¿cierto? Eh, ¿Le ha pasado a usted o no? Que usted ha defraudado a un ser querido o que un ser querido muy cercano, muy amado, lo ha defraudado a usted. Mire, yo creo que difícil que alguien me diga, no, a mí nunca me ha pasado eso. Lo más probable que le haya pasado. Si le ha pasado, hágame así, dígame si me ha pasado a mí. Alguien me ha defraudado, alguien me ha herido, yo he herido a alguien, yo he defraudado a alguien. A todos nos ha pasado. O lo han hecho con nosotros o nosotros lo hemos hecho, ¿cierto?, con alguien más. ¿Cuál es el punto? En que cuando la persona que nos ha defraudado es alguien amado, se mezclan estas dos cosas, enojo y tristeza. Mire, bueno, a mí me ha pasado en más de una ocasión también. Y recordaba eso, justamente hoy día recordaba esos eventos para el tema del estudio. Y decía, efectivamente, yo defraudé, ¿cierto? Y cuando defraudé a ciertas personas, estoy seguro que estas personas estaban enojadas conmigo por lo que yo había hecho. Pero enojados, defraudados y entristecidos. El enojo no los llevaría a mis seres queridos al odio conmigo, ni en mi caso cuando también alguien me defraudó a mí, ¿cierto? Si bien es cierto, reaccioné con enojo en esa ocasión, reaccioné con tristeza, pero no reaccioné con odio. La palabra que acá se nos enseña, y esto también quiero dejarlo muy claro, hermano, las palabras de Jesús, dice que los miró con enojo y tristeza, pero no con odio. Ya, bueno, puede que no esté la palabra y decir, pero es que la palabra no aparece ahí, pero puede que también lo haya mirado con odio. Pero hermano, hagámonos la pregunta, ¿es que Jesús odiaba a sus enemigos? Bueno, ellos consideraban a Jesús su enemigo, Jesús no les consideraba enemigos. Siempre dice esto que Jesús nos mira con amor y Dios nos mira con amor. De hecho, el pasaje que nosotros, de los primeros que nos aprendimos es Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Y yo noté aquí, Dios amó solamente a los buenos de este mundo. ¿No dice así, cierto, Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó a la gente buena de este mundo. No,
Entonces, es que Jesús en este momento perdió el amor por los fariseos, perdió el amor por quienes le perseguían. Su enojo no estaba acompañado de odio, sino, bueno, en un sentido muy humilde, tal vez muy distinto, es el pensamiento al que yo lo quería llevar en esa reflexión. Si usted ha defraudado a alguien o si alguien lo ha defraudado a usted, ¿cuál es el sentimiento que nos embarga? Bueno, como le decía, yo vi que cuando yo defraudé a muchas personas, a mis padres principalmente, ¿cierto? En muchos sentidos, pero también a otros seres queridos, eh, y yo sentía cuando me estaban hablando, eh, eh, sentía que había una frustración tremenda en los ojos de esa persona. Y obviamente un enojo. Pero también quiero entender que el enojo no era conmigo, sino con una actitud mía. Entonces, el enojo, bien dirigido, y esto quiero que lo entendamos súper bien, el enojo puede ser mal dirigido si su fin es destrucción. El enojo, bien dirigido, terminará en bendición. Ahora, ¿cuál es el consejo? No sé, si me puedo permitir darle un consejo. Mejor no se enoje, trate de no enojarse. O enójese la menor cantidad de veces. Porque el enojo no es saludable. Algunos dicen, pero la Biblia dice que el enojo es permitido. Airaos, pero no pequéis, ¿cierto? O sea, uno se puede irar, pero no pecar, claro. Pero hermano, no quiere decir de que sea licencia para enojarse y licencia para airarse. Yo creo que en lo posible, Dios quiere que no nos enojemos. Pero que en el caso que nos enojemos, nuestro enojo no pase hasta el día siguiente, no nos dure. No era una práctica común en Jesús enojarse. No era una práctica común de él mirar con enojo a quienes lo rodeaban, a quienes lo defraudaban. No era costumbre. No vemos repetirse una y otra vez en los evangelios, no vemos una y otra vez en los evangelios a un Jesús airado o enojado, sino solo en un par de ocasiones. Tampoco fueron muchas, ¿cierto? Jesús, cuando se enojó, cuando tomó el látigo, ¿cierto? Y corrió a los vendedores. Como que Jesús todos los días se levantaba con los monos y dejaba la embarrada en sinagoga que se atravesaba, ¿cierto? Mono que pillaba mal parado, mono que Jesús cortaba cabeza. No ese es el Jesús que vemos en los evangelios. Pero a veces nos agarramos de ese puro evento para decir, pero Jesús se enojó, entonces nosotros. Esto no es sano ni es sabio, hermanos. El enojo no es sano. Cuando nosotros decimos, ¿cierto? Y en alabanza que, me acuerdo que hace años atrás cantamos, como hizo David, ¿cierto? Como David danzaba, ¿cierto? Y nosotros danzamos como. Nosotros a veces pensamos que David danzaba, se levantaba bailando todos los días, que todos los días bailaba y que era, cuando David iba al culto, se la pasaba bailando. Y no es así, no es que David bailaba cada rato. Se menciona un evento en particular en el que el rey baila y danza. Bueno, no baila así, ¿cierto? Como Michael Jackson, sino él se alegró y su cuerpo comenzó a moverse de una manera desaforada. Y bueno, fue un evento tan extraño y tan raro que mereció que alguien que dijera, oye, el rey está bailando, el rey se ha envilecido, está mostrando las canillas. Entonces, no es que el rey David pasaba bailando, ¿cierto? Pero a veces nos agarramos de ese puro evento para decir, David danzaba delante del Señor con alegría, con gozo. No, bailó una vez nomás. A lo mejor tal vez habrá bailado dos veces, no tengo idea. Pero a veces pensamos, ¿cierto?, que un evento sirve para agarrarnos de ahí y decir, el rey David se lo pasaba bailando. Entonces también a veces nos tomamos de los eventos de Jesús con el látigo, corriendo a los vendedores del templo, y a este Jesús enojado con los fariseos, con los religiosos de la época, y pensando que en un Jesús que vivía enojado y lo tomamos como justificativo para enojarnos nosotros. No es esa la enseñanza que Jesús nos quiere dejar acá. Si Marcos lo registra y los otros evangelistas no lo registran, el enojo de Jesús, ¿cierto? No es que quieran esconder, no digamos que Jesús se enojó. Yo creo que Marcos nos muestra esta faceta de Jesús. Hicimos una faceta humana, pero también es una faceta de celo santo. A veces nosotros decimos, cuando yo me enojo es un celo santo. Y vivimos enojados, vivimos con la cara larga.
Entonces hemos visto miradas de amor en los jueves anteriores y hoy estamos hablando de una mirada distinta. Entonces mirándolos alrededor con enojo, les pasó la mirada. ¿Cómo habrá sido la mirada de un Jesús enojado? Yo no creo que Jesús está con el ojo inyectado en sangre y rojo de ira mirando. No, sino que, bueno, y en esto quiero que usted vuelva nuevamente a su recuerdo. Cuando usted defraudó a alguien o alguien lo defraudó a usted, ¿cómo ha sido esa mirada? Yo he visto la mirada de mis seres queridos, no de todos, pero sí de seres queridos que defraudé en mi tiempo. eh, y la mirada que me devolvieron fue una mirada de profunda tristeza. Yo sé que había enojo en esa mirada, porque no era algo bueno que yo estaba haciendo o que había hecho. Así que no fue una mirada amorosa. Yo sabía que había enojo en esa persona, aunque no me expresó el enojo así, vale, pero ¿cómo se le ocurre? No, no fue así, no fue así. Fue con delicadeza, pero yo notaba que había enojo en su corazón con lo que yo había hecho. Pero a la vez también había amor. ¿Cómo conviven estas dos cosas? Bueno, si usted ha sido padre o es padre todavía, sabe que estos dos sentimientos pueden convivir en nuestro corazón, ¿cierto? Enojo cuando un ser querido hace un acto que nos ofende o que ofende a alguien más, que nos defrauda de alguna manera. Bueno, esa es la pregunta inicial. ¿Has mirado a alguien con enojo alguna vez? ¿O a alguien que tú amas lo has mirado con enojo? ¿Alguien que tú amas te ha mirado con enojo? La actitud de un hijo, de un padre, que te ha causado dolor y enojo. Y como decíamos anteriormente, y esto también creo que lo dejemos claro, no es una mirada de enojo contra la persona, sino muchas veces contra la actitud de las personas. ¿Ah? Mi jefa, no la vi que una de las jefas que tengo, la otra jefa, la jefa más grande, la decana, a veces se enoja eh, y en reuniones a veces no es dura, ¿ya? Pero sí se nota cuando está enojada. Nosotros con la Vicky decimos, anda, enoja a la jefa. Pero después cuando conversamos con ella, pues tenemos confianza, entonces siempre llegamos a la conclusión, mira, y nos dice, y es real, lo hemos comprobado, me dice, mira, yo no me enojo con la gente, pero me enojo con la actitud de la gente. No estoy enojado contigo, es una cosa netamente profesional. Yo me acuerdo que acá en Bellavista tenía un colega, siempre recuerdo un evento que en una ocasión, por un tema de trabajo, ¿ya? Empezamos a elevar el tono de la conversación y yo golpeaba la mesa y en la oficina estábamos los dos nomás y nos gritábamos en la cara y nos gritábamos porque había pasado algo en el trabajo, entonces estábamos rojos ya gritándole uno al otro. Y cuando después nos desahogamos, ¿ya? Él salió de la oficina, qué sé yo, ya yo me quedé en la oficina y él salió después. Ya terminamos el turno y nos fuimos conversando. Entonces, me acuerdo que en una ocasión dijimos, pucha, nos dijimos qué rico que fue una cosa netamente de la pega. No es nada contra ti, no es nada personal. Fue una actitud que nos hizo que discutiéramos por una cosa netamente de la pega, pero no es nada contra ti. Entonces dije, qué rico por ese lado, que fue algo netamente de una actitud que estuvo mal manejada, pero que finalmente no dejamos de, no éramos amigos, pero sí éramos colegas muy unidos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que miramos también de la manera, pero a veces nuestras relaciones se rompen, se fragmentan por este enojo mal manejado? Cuando pasamos del enojo con la actitud, pasamos al enojo con la persona. Entonces tenemos que tener cuidado con esto también. Las actitudes son cosas del momento, pero las personas persisten en el tiempo. Yo no puedo condenarlo a usted por una actitud que usted tenga. Jesús no lo hace. Dios no lo hace. No lo hagamos nosotros también. A veces, oh, este se me cayó del pedestal. No, 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 ya. Primera y última. No, nunca más. ¿Se imagina Dios fuera así con nosotros? Si creemos o si nos confiáramos en este pasaje, hay gente que se agarra de un pasaje para dejar la tendalada. Ah, Jesús se enojó, miren ahí dice que Jesús se enojó. Pero resulta que todo el resto de la Biblia me habla de un padre que envía a su hijo a este mundo
a amar a los seres de este mundo. Y no tan solo a los buenos. De hecho, no había ninguno bueno. Dios amó al mundo, no tan solo a los buenos. De hecho, no habían buenos, insisto. Dios amó este mundo con todo el pecado, con todo lo que había. En la mirada de Jesús hay enojo, hay tristeza, pero el enojo acompañado con la tristeza es porque detrás de ello hay un profundo amor. Y cuando el ser amado te hiere, dígame si no es cierto, hermanos, hay enojo y tristeza. Y esto es completamente normal y humano. Pero lo que no puede dejar de existir es el amor. Lo que ocurre con Jesús, tanto en el evento, que no lo vamos a mencionar ahora, no lo vamos a buscar en el templo, cuando corren los vendedores, y este evento del Jesús enojado también con quienes le querían buscar la quinta pata al gato, qué sé yo, la aguja en el pajar, o todo lo que usted quiera decir ahí, ¿cierto? No es un arrebato pasional o irracional, no es ese enojo. Por eso que a veces nosotros confundimos el enojo de Jesús con nuestros propios enojos, que a veces son simples arrebatos o mañas, ¿cierto? Que nos dan. Somos mañosos, ¿no? Yo soy mañoso, me reconozco que soy mañoso, ¿ya? Mi señora me dice, tú eres mañoso pero controlado. Pero sí, eres súper mañoso. Y yo digo, sí, en realidad soy súper mañoso. Me controlo, pero soy muy mañoso. Y muy enojón también, ¿ya? Pero me controlo. Entonces, el enojo de Jesús no es algo irracional que lo lleve a hacer un acto que escape del control. Lamentablemente nuestros enojos muchas veces son así. Cuando queremos justificar nuestro enojo nos lleva a cometer errores, a herir a nuestros seres queridos. Es un enojo cargado de una pasión que es netamente humana, pero que es irracional. Y que no razonamos. Por eso que es irracional, porque no razonamos cuando estamos enojados. No respondas en caliente, no respondas cuando estás enojado. No tomes decisiones cuando estás enojado. ¿Has escuchado eso alguna vez? Bueno, también dicen no tomes decisiones cuando estés muy feliz, ¿ya? Porque a veces cuando estamos demasiado eufóricos tomamos decisiones que a veces no son muy correctas. Bueno, pero estamos hablando del enojo. Un Jesús enojado, pero entristecido. No dice airado, ¿cierto? No dice que Jesús perdió el control, sino que denota una profunda tristeza. ¿Cómo es la mirada de Jesús? En principio es una mirada de amor, correcto. Pero esa mirada de amor, ¿cuán, ¿cuándo se puede convertir en una mirada de enojo? Cuando a veces nos gana eh, la pasión, las pasiones humanas. Cuando nos ganan las pasiones humanas, entonces tendemos a cometer errores. Tendemos a meter la pata, a errar el blanco, finalmente a cometer pecado. El enojo inicial de Jesús por la decepción de quienes le perseguían por hacer el bien, ¿qué hace en el corazón de Jesús? Hace que, lamentablemente, nosotros reaccionamos que cuando nos enojamos, ese enojo empieza a alimentar en el corazón más enojo, y más enojo, y más enojo. Y nuestra copa se empieza a llenar de enojo, ¿cierto? Hasta que rebalsa y explotamos. ¿Cómo piensa usted que se enojaba Jesús? ¿Que acumulaba enojo? Que acumula, mira, estos fariseos ya me la están haciendo. Algún día voy a explotar, algún día voy a explotar. Así decimos nosotros, ¿cierto? Este Jesús humano que se hizo hombre, ¿lo habrá hecho de esa manera? ¿Algún día me van a encontrar rezado hacia Jesús? Gracias a Dios por Jesús, porque no se enoja como nosotros nos enojamos, ni está airado como nosotros nos airamos. Una mirada de fe, una mirada de amor, hemos visto distintos tipos de miradas. Hoy nos concentramos en una mirada que puede estar enojada, pero que no pierde de vista el amor y la compasión. Dios nos bendiga.